Bendecidos amados, aquí pasando para traerles una semilla más de fe. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, a partir del verso 24, perdón, dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Sabe, queridos, es muy importante que entendamos que en el reino de Dios todo se mueve por fe. La gracia de Dios puso a disposición de cada hijo de Dios que cree en Jesús y lo confiesa como su Señor y Salvador, todas las cosas que vamos a necesitar. Pero esas cosas son accesadas, el acceso es por la fe. Entonces la fe es la forma, el modo del reino de Dios. Tenemos aquí un ejemplo de cómo la fe funciona. Si usted agarra estos principios, si usted los entiende y los pone en práctica, usted va a disfrutar de cómo se recibe de Dios, porque Dios honra la fe. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Entonces no es un tema menor. Tenemos que entender cómo la fe funciona para poder actuar en ella y disfrutar de sus beneficios. Así que, bueno, esta mujer que dice acá el verso 25 del capítulo 5 de Marcos, que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, ella tenía una hemorragia, ¿no? Y dice que sufrió mucho de los médicos, o sea, seguramente intentando tratarse de muchas maneras, no lograba nada, solo más dolor, más sufrimiento. Gastó todo lo que tenía y le iba cada vez peor, pero escuchó hablar de Jesús y vino por detrás de la multitud y lo tocó. Ahora, porque decía, dice el verso 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Fíjese que esa mujer escuchó hablar de Jesús. Para generar esa fe de que sería sanada, ¿qué fue exactamente lo que ella escuchó de Jesús? Que Jesús sana. Seguramente corría la voz por todos lados de que Jesús había sanado a muchos, que había hecho muchos milagros. Yo quiero que usted que me escucha sepa eso, que Jesús sana. El gran error de muchos, y quizás voy a estar aquí confrontando a muchos, pero no es mi intención confrontar, solo corregir ciertas creencias, es que Dios sanará si Él quiere, sanará a algunos o a otros no. Pero la Biblia no dice eso. Y Jesús, cuando vino a la tierra, Él era la manifestación de la voluntad de Dios. Y en ningún momento vimos a Jesús diciendo, voy a sanar a dos y a este tercero no. O alguien que venía a Él buscando la sanidad, no voy a sanarte a vos porque tienes que sufrir un poco. No. El deseo de Dios es sanar a todos. Entonces esa mujer escuchó eso, que Jesús sanaba, creyó y empezó a decir, si yo tocare, verso 28, si yo tocare tan solo su manto, seré salva. Entonces ella creyó y empezó a declarar. Es importante confesar, declarar lo que uno cree, hablar de acuerdo
a lo que dice la palabra de Dios. Y una cosa interesante es entender por qué dice seré salva y no seré sanada. Porque la palabra salvar, que se intercambia con sanar, es la palabra soso, que significa no solamente el salvar, perdonar, sino que también significa sanar, porque aquel que fue salvado, él también es libre, no solo del pecado, sino de sus consecuencias. Por eso la salvación también incluye la sanidad. Es importante que usted lo sepa. Seguramente usted conoce a alguien que está enfermo, o quizás usted que me está escuchando, viendo ahora, usted está enfermo o enferma y tienes dudas con respecto a eso. Está buscando ser sanado, pero no entiende ciertas cosas. Entienda que es su derecho en Cristo porque está incluido en la salvación, la sanidad, ya que la enfermedad es una consecuencia del pecado de Adán, el cual todos hemos heredado. Bien, sigamos. Entonces esa mujer decía, yo voy a tocar y voy a ser sanada. El verso 29 dice, enseguida, mira, la fe, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahora, usted me podrá decir, pero no fue la fe de ella, fue porque tocó en el manto de Jesús. Jesús, Dios en la tierra, su ropa estaba cargada de su poder divino. Pero Jesús no dijo eso. Primero, Jesús sintió que salió poder de él, podemos decir la unción sanadora, y él dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Usted cree que Jesús estaba haciendo un teatro, diciendo, bueno, yo sé que me tocó, pero voy a decir que no sé y voy a buscar? No, él realmente no sabía quién le había tocado. ¿Por qué? Porque estaba aquí en la tierra como hombre. Él es Dios, era Dios, pero él dejó toda su divinidad allá para venir a la tierra como hombre. ¿Ok? Bien, entonces la mujer, el verso 33, la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, el milagro que había recibido, vino y se postró delante de Jesús y le dijo lo que pasó. Ahora, lo que Jesús le dijo fue, tu fe te ha hecho salva o tu fe te ha sanado. No dijo, yo te sané. Date cuenta de eso. La fe pone al poder de Dios en acción para aquello en lo que estás creyendo. El poder es de Dios, pero tu fe es lo que conecta con el poder de Dios. Y me gusta mucho todo ese versículo, el 34, yo quiero leerlo otra vez. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva o sanada. ¿Se acuerda la palabra soso? Intercambiable. Ahora la segunda parte del versículo dice, ve en paz y queda sana de tu azote. La enfermedad no es algo bueno. La enfermedad es como algo que azota y algo que no viene de Dios. ¿Quieres ser sanado? Escucha lo que la palabra de Dios dice sobre Jesús. Él es el sanador, el todopoderoso. Y Él quiere sanarte. ¿Se acuerda del leproso? Jesús preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y el leproso dijo, Señor, yo quiero quedar limpio. Y él dijo, yo quiero ser limpio. Él no quería solamente en aquella ocasión. La palabra está expresando que Él quiere siempre sanar, liberar a los que están cautivos por la enfermedad. Queridos, crea, hable lo que usted cree y actúe en fe y reciba su sanidad. Pero no solo sanidad, lo que usted está creyendo. Busque el texto donde la Biblia lo dice, porque usted no puede creer en algo que no está escrito en la palabra. Y si la Biblia lo dice, usted lo puede creer, lo puede hablar y puede actuar en fe y recibir su milagro. Bendecidos.